Señor por esta mañana, por este día precioso que el Señor nos da. Y bueno, pues dar la bienvenida a todos los hermanos, a los amigos que puedan estar con nosotros en esta mañana. Y nos alegramos mucho también por aquellos que por enfermedad el jueves no pudieron estar y que ya están recuperados. Así que gracias al Señor por cada uno de los hermanos. Echamos en falta al hermano Manolo León, y como ustedes saben, él estará hoy compartiendo la palabra con los hermanos en San Juan, con los hermanos de ustedes. Ya esta tarde nos acompañará en la reunión, y por cierto, esta tarde también tendremos la visita de Laureano para compartir la palabra del Señor. Bueno, les invito a hacer en primer lugar una lectura bíblica en Marcos capítulo 13, y después tenemos un momento de oración. Marcos capítulo 13, los versos que van desde el 5 hasta el 13. Marcos capítulo 13 y versículo 5. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y el 24 dice así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. Esta tribulación está descrita en los versículos anteriores, no lo hemos leído. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Vamos a tener un momento de oración. Señor Dios nuestro, gracias por este día luminoso, Señor, y porque sabemos que la luz de tu presencia también nos acompaña. Y te pedimos, Señor, que esta misma luz de tu Espíritu nos ayude para abrir la mente y el corazón para poder profundizar en tu palabra y sobre todo para aplicarla a nuestras vidas, que podamos ser conmovidos por ella. Señor, ayúdanos a tener la actitud adecuada durante la reunión, primero para escuchar tu palabra, después para pasar a tiempo de adoración. Te pedimos por los hermanos que vienen de camino, que tú les traigas pronto, a los enfermos impedidos, que tú los consueles, que les permita también poder seguir la reunión. Y en este caso por Manolo, también que tú le bendigas y le ayudes en el ministerio de la palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues tenemos que retomar otra vez nuestro estudio del Evangelio de Marcos y concretamente del sermón profético que el Señor pronunció a las afueras de Jerusalén. Entonces, tenemos otra vez necesariamente que volvernos a situar. Lucía, dame un momentito para que se active. ¿No?
Vale. Entonces, recordamos que estamos estudiando lo que sería, en los términos actuales, hablando hoy entre nosotros, la Semana Santa. Los días que van desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Y en este camino, pero siempre atendiendo a lo que Marcos nos está enseñando, hemos llegado al martes y hemos llegado al sermón profético de Jesús, que fue en el Monte de los Olivos. Y ahora se plantea un problema. Este sermón lo hemos dividido en 4 partes, ¿vale? Las advertencias generales, la destrucción de Jerusalén y la gran tribulación, Jesús regresa con poder y gloria, y parábolas sobre el fin. Y dentro de las advertencias generales, pues están los falsos cristos, las guerras, los rumores de guerra. En Mateo se habla también de las pestilencias, se habla acerca de los cataclismos, de los terremotos y también de las persecuciones. Y nosotros, en el último estudio que tuvimos sobre el Evangelio de Marcos, pues ya concluimos esta primera parte, ¿vale? Las advertencias generales que encontramos en el sermón profético de Jesús. Lo hicimos entre el domingo y después el jueves que vino a continuación. Pero claro, ya hace un tiempo de eso. Y muchos hermanos tampoco estaban, o algunos hermanos tampoco estaban, y ahora el problema que uno se plantea es, ¿y cómo nos metemos todos de nuevo en el estudio y nos ubicamos de manera que no nos perdamos, que no estemos mirando hacia un lado y otro? Está interesante, Natanael, pero no te entiendo, no te puedo seguir. Vale, pues entonces en esta ocasión he recurrido a lo que llamaríamos una línea del tiempo, para intentar explicar esto y ubicarnos o reubicarnos en lo que estamos diciendo. Esta línea gorda que hay aquí, pues podríamos decir que representa la vida en la tierra o la historia aquí en la tierra, las cosas que están sucediendo o van a suceder aquí en la tierra. Y no, esto de eternidad no significa que va a ser eterno, sino que se termina, porque habrá un momento que la historia sobre este mundo tal como la conocemos termine, y entonces daremos paso a la eternidad. Bueno, pues ahora tenemos esto de fondo. Recordamos algunas cosas sobre el discurso que acabamos de leer. En primer lugar, el origen del discurso está, como dijimos en su momento, en unas declaraciones verdaderamente incendiarias, polémicas, provocadoras, que hizo el Señor Jesucristo. Perdónenme por los términos. Pero es que el Señor Jesucristo, cuando salía del templo, se atrevió a decir: ¿veis estos grandes edificios que llevaban varias decenas de años construyéndose? ¿Veis todos estos edificios, estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Tremendo, tremendo. Así que los discípulos recogen estas palabras de Jesús, y cuando están fuera, cuando están en un lugar aparte, en el Monte de los Olivos, enfrente de la ciudad, hay un grupo de discípulos que se acerca al Señor Jesucristo y entonces le preguntan al Señor: Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cuándo? ¿Y qué señales? Entonces decíamos, no es que tengan un interés morboso por saber cuándo se va a destruir el templo y como consecuencia la ciudad de Jerusalén, porque es incomprensible lo uno sin lo otro, ¿vale? O sea, no es un interés morboso por saber cuándo van a suceder, sino es que en su cabeza, en su concepción, ellos relacionan, si Dios va a poner fin a Jerusalén y va a poner fin al culto del templo y el templo va a ser derribado, o sea, piedra sobre piedra, las van a quitar. Esto significa que la forma de relacionarse Dios con la nación judía y como consecuencia con el mundo va a cambiar. El fin de la historia como lo conocemos va a llegar a su fin. Consecuencia es porque Dios
va a inaugurar el reino de Cristo, el reino que nosotros estamos esperando, el reino que estaba prometido desde la antigüedad. Así que ellos quieren estar preparados, quieren saber cuándo va a suceder y está preparado para cuando esto ocurra. Mateo pues formula la pregunta de esta manera, además de Mateo 24, versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? Y después añade, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Es decir, todas estas cosas están en la mente de los apóstoles cuando hacen la pregunta a Jesús. Después pasábamos a otro punto que es interesante, que es muy importante, y tiene que ver con la interpretación que nosotros vamos a hacer del sermón profético de Jesús, cómo vamos a entender las cosas que se están diciendo. Y en su momento dijimos que la manera de entender lo que hemos señalado es como una profecía de doble cumplimiento. ¿Vale? Una profecía de doble cumplimiento. Creo que esta manera de entender las palabras de Jesús aquí es la que mejor hace justicia a los hechos históricos que ya vemos y que han acontecido en Israel en el pasado, pero también a la expectativa futura que ellos tenían de la instauración del reino de Cristo. Así que, ¿qué es lo que esto significa? Bueno, pues que las palabras del Señor Jesucristo aquí, por un lado, hace mención a la destrucción, lo ven aquí, la destrucción de Jerusalén en el año 70. 40 años después, Jerusalén iba a ser atacada por los romanos, iba a ser destruida y el templo iba a ser devastado. Es decir, no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén. Entonces Jesús está hablando de esto, pero a la misma vez, en perspectiva, el Señor Jesucristo tiene en mente un evento futuro, un evento que tendrá de nuevo como centro de atención la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel. Y en ese evento sí que será el fin del siglo y dará lugar al reino del Mesías que ellos están esperando. Mira, importante que lo tengan en mente, porque así no nos confundiremos o no nos confundirán. Si nosotros hacemos la lectura del sermón profético de Jesús tal como lo narra Lucas, entonces veremos que Lucas hace un énfasis especial en lo que fueron o lo que son las señales que acompañarán a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Eso es así. Y después de haber remarcado algunas de las señales que acompañarán la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, da un salto para hablarnos de la venida del Señor Jesucristo y del reino del Mesías. Si nosotros leemos el mismo sermón, pero relatado por Mateo y relatado por Marco, nos vamos a dar cuenta de que con los colores de la destrucción de Jerusalén en el año 70, es decir, con ese evento inmediato, lo que hacen realmente es pintar o describirnos el evento futuro que va a ocurrir al final del siglo y que dará pie a la venida del Señor Jesucristo. Así que mientras Lucas está centrado en lo que ya pasó en la historia respecto a Jerusalén, Mateo y Marcos están todavía mirando al futuro, a algo que todavía no ha sucedido, algo que todavía tiene que suceder. Ahora, ¿cuál es la escatología que contiene el discurso del Señor Jesucristo? Es decir, ¿cuál es la narración de los sucesos finales que contiene el Evangelio que contiene este discurso profético del Señor Jesucristo? Ya hemos puesto algunos elementos aquí. El fin del siglo, el conflicto final alrededor de Jerusalén, de Israel. No lo podemos evitar, ¿verdad? Pensar en lo que ha sucedido esta noche y lo que puede suceder en los próximos días con relación a Israel. O sea, vemos cómo esa parte del mundo mantiene constantemente en tensión
a todo el resto del planeta, y que lo que allí pase puede desencadenar no sabemos qué cosa. Entonces, no está fuera de toda lógica que el Señor Jesucristo esté diciendo es que el final de los tiempos va a venir en medio de un conflicto que tiene que ver con Jerusalén. Allí se pondrá fin a la historia y allí se inaugurará el reino del Mesías, el reino del Señor Jesucristo. Bueno, pues ¿cuáles son los eventos que el Señor Jesucristo está relatando aquí? Siempre con vista al establecimiento del reino de Dios o del reino del Mesías en este mundo, porque eso era lo que ellos estaban ansiando, lo que ellos estaban esperando. Bueno, pues el Señor Jesucristo empieza por describirles cómo va a ser la vida en este mundo o en este planeta hasta que llegue el momento de la venida del Señor Jesucristo y Él venga a reinar. Y entonces les dice, la historia de este mundo hasta que llegue ese momento va a estar marcada por estas cosas, por falsos cristos, falsas religiones, falsos mesías, por guerras, por rumores de guerras, por cataclismo, por epidemias, por persecuciones. Esto es lo que va a caracterizar la vida de este planeta durante el tiempo de mi ausencia, hasta que yo regrese para establecer el reino. Pero además nos damos cuenta de que a ese tiempo de ausencia, el Señor Jesucristo lo llamó principios de dolores, comparándolo con un parto. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa sencillamente que cuanto más avancemos en la línea del tiempo hacia lo que será el final de la historia como la conocemos y la venida del reino del Señor, más van a ir aumentando estas señales, aumentando en dolor, aumentando en intensidad y aumentando en frecuencia. Y vamos a ver cosas que hasta ahora pues no habíamos visto suceder en medio de este mundo. Ahora, a esta porción la hemos llamado advertencias generales. ¿Por qué la hemos llamado advertencias generales? Bueno, lo veremos en un punto aparte más adelante, pero la preocupación del Señor está en esto, que nadie os engañe. Estas cosas son las que van a estar sucediendo cada vez más feas, cada vez más intensas, pero todavía no es el fin. El fin de la historia como lo conocemos, todavía no es. No sé cuántos pensaron que esta noche podía acabarse el mundo, pero el mensaje es claro, todavía no es el fin. No sé cuántos pensaron que con el famoso eclipse de sol que hubo hace unos días, que cruzó parte de México, parte de Estados Unidos, que además daba la coincidencia de que en su paso cruzaba varias ciudades que tenían nombres bíblicos. No sé cuántos pensaron que eso significa que ya Cristo vendría. Incluso llegaron a poner carteles en las calles, en algunos anuncios. El Señor viene, el eclipse, el Señor viene, prepárate. Bueno, que nadie os engañe. Todavía no es el fin. Así que estas palabras, esta advertencia del Señor tienen mucho sentido y tenemos que atesorarla en nuestro corazón. Pero hay más. Después de estas advertencias generales, que es lo que hemos estudiado, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Hasta aquí hemos llegado. Ahora el Señor Jesucristo dice, bueno, os voy a decir qué cosas sí son señales de que el fin del mundo, como lo conocemos, o de la historia como lo conocemos, va a llegar y va a empezar el reino del Mesías. Os lo voy a decir. Y entonces llegamos al versículo 14, 13, 14. ¿Me quieren acompañar? Marcos 13, 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estéis en Judea huyan a los montes. Ahora sí que el Señor está diciendo, estas cosas sí están indicando que el fin está a la vuelta de la esquina. Y es muy interesante
porque el Señor Jesucristo introduce aquí la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, con lo cual está llevando la mente de los discípulos o de los apóstoles, en este caso, a una profecía que está en Daniel capítulo 9, versículo 27, versículos anteriores y posteriores, pero ahí en el versículo 27, porque la abominación desoladora está dentro de un contexto, y está dentro de un contexto de una semana, y allí en el mismo sitio se dice que todo lo que tiene que ver con esta abominación desoladora está dividido en dos tiempos de 3 años y medio y 3 años y medio. Vale, nosotros no nos vamos a meter en eso. Yo espero que con el tiempo podamos llegar a estudiarlo, porque si el Señor me lo permite, me gustaría dar Daniel una vez que terminemos el Evangelio de Marcos. Pero ya el Señor ha introducido algo para lo cual deberían de estar atentos: la abominación desoladora y esa llamada 70 semana de Daniel, o la semana 70, o la última semana que se describe en Daniel. Pero todavía le dice, más evidencia de que ya el fin está cerca. Bueno, pues la siguiente evidencia la tenéis en los versículos 18 en adelante. Dice, alrededor de este conflicto final en Jerusalén, orad pues por vuestra huida, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Así que la siguiente señal a la cual está diciendo el Señor Jesucristo, en este caso a los discípulos que debían de estar atentos, que eso sí iba a marcar el final del siglo, es el conflicto final en Jerusalén. Este es un anticipo de este. Por eso se describe con los mismos colores de este. Esa frase no es mía, evidentemente, pero me gustó mucho. Se pinta con los mismos colores. Este final, ¿verdad? Este conflicto en torno a Jerusalén irá acompañado de una gran tribulación, una gran persecución, especialmente sobre el pueblo judío, como nunca la ha vivido, como nunca la ha experimentado en el pasado. Y miren que han sucedido cosas verdaderamente chungas con respecto al pueblo de Israel, duras, ni la habrá. O sea, todavía no lo hemos visto. Así que el siguiente evento que se espera es este conflicto, que además provoca una gran tribulación que afectará a los israelitas o al pueblo de Israel. Y entonces dice el Señor que entonces vendrá el Mesías y regresará en gloria. Mateo, Marcos y Lucas. Hemos leído en Marcos 13, 24 y 26. Y entonces, cuando estén en esta situación, la abominación desoladora manifestada, el grave conflicto alrededor de Jerusalén, la gran tribulación especialmente intensa sobre el pueblo judío, entonces, poniendo fin a todas estas cosas, será el regreso del Señor Jesucristo y la inauguración de su reino sobre la tierra. Lo hemos leído. Verso 24. Pero en aquellos días, haciendo referencia a los días de la abominación, a los días del conflicto en Jerusalén, a los días de la gran tribulación, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Y ahora dice el versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Les gusta? Vale, a mí me resultó un ejercicio bastante interesante ir haciendo esto, ¿verdad? Componiéndolo. Pero los hermanos que están aquí, o muchos de los hermanos están aquí, que también son estudiosos de la palabra, que además vienen a la reunión de los martes, que además estamos leyendo un libro que tiene que ver con la venida del Señor y las cosas que sucederán en este mundo en relación a la iglesia. Pues mira aquí, dice,
Falta algo, ¿no? Esto está incompleto. Interesante. Pero esto no está incompleto. No está incompleto, pero sí está incompleto. ¿Vale? A ver, no está incompleto en el sentido de que esto es de lo que se ocupa el sermón profético de Jesús. Y es en base a las revelaciones que ya vienen desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no está completo. Ahora, ¿está incompleto? Hombre, claro, porque en este momento que el Señor Jesucristo está enseñando estas cosas, y atentos al cambio ahora, todavía la iglesia no ha empezado. Todavía el Señor Jesucristo no ha muerto, no ha resucitado, no ha ascendido a los cielos, el Espíritu Santo no ha sido enviado y todavía el periodo de la iglesia no ha comenzado. Por lo tanto, es lógico que no esté plasmado en esta descripción que el Señor Jesucristo está haciendo de los últimos tiempos. Pero no es solamente que la iglesia pues no ha sido revelada o no ha empezado, sino es que además todas estas cosas que tienen que ver con el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, que tienen que ver con las cosas que van a suceder en el cielo con la iglesia, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, e incluso el hecho de que al final de los tiempos, cuando el Mesías venga para reinar poniendo fin a estas cosas que van a suceder en Jerusalén, la iglesia va a acompañar al Señor Jesucristo en su regreso. Todo eso no está, pero no está porque todavía no ha sido revelado. Tendremos que esperar un poco de tiempo a que la iglesia se establezca y a que Dios utilice a un hombre especial como fue el apóstol Pablo para ir introduciendo todas estas cosas que tienen que ver con los eventos futuros y ahora sí, teniendo presente la realidad de la iglesia. Entonces, no está incompleto lo que Jesús dijo. Lo que pasa es que todavía esta parte de la revelación que nosotros tenemos no había llegado. Vale. Lo dejamos aquí. Tengo algunas cosas más ahí que decir, pero creo que podemos dejarlo aquí. Entonces, volviendo otra vez al punto, la escatología que está presentando Jesús aquí, los acontecimientos últimos que el Señor está presentando aquí. Bueno, pues en este desarrollo en la línea del tiempo, en la línea de la historia, hemos visto que el Señor advierte: este es el mundo que nos vamos a encontrar. Ojito y que nadie os engañe. ¿Vale? Y ahora empezará a describir señales que tienen que ver con el fin del siglo y con la venida del Mesías. Pero antes de entrar a esas señales, dijimos que habían tres cosas que todavía tenemos que desarrollar o tenemos que tocar, aunque sea de manera breve. Y es que en el versículo 10 se nos habla acerca de la predicación universal del Evangelio. Y eso es un versículo que no podemos pasar por alto, una afirmación que hay ahí que no podemos pasar por alto. Después en el versículo 13, hablando de la gran tribulación, está estas palabras. Bueno, en el contexto de las persecuciones, mejor dicho, está estas palabras. Y el que persevere hasta el fin será salvo. Tenemos que dedicarle unos minutos, ¿verdad? También a ver qué quiso decir el Señor con esto. Y también en este contexto que estamos viendo de advertencias generales, pues tenemos cuál era la verdadera preocupación de Jesús y cuál es su provisión para estos tiempos, ¿vale? Para estos tiempos hasta que Él venga. Cómo se preocupa Jesús por nosotros y qué medios nos ha dado para perseverar. Bueno, pues entonces entramos en la primera y vamos a ver si los minutos que podemos ocupar sin alargarnos más de lo necesario. Capítulo 13 de Marcos, versículo 10. Si quieren leemos el 9 para entrar en contexto. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán,
y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Qué palabras tan preciosas, ¿verdad? Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo en el contexto de las persecuciones que sí o sí los creyentes, los seguidores de Jesús, van a vivir a lo largo de la historia. Y esto tiene su importancia y después lo veremos de una manera rápida, de una manera breve. Pero ahora vamos a desgranar este versículo, porque de verdad, hermanos, que este versículo es precioso. Este versículo tiene mucho que decir. Miren, ¿cómo empieza el verso? El verso empieza con estas palabras. Y es necesario que. Verbo impersonal, dicen los que estudian griego. Verbo impersonal que significa ser necesario, es preciso, se debe, es indispensable. ¿Saben de qué nos habla esto? Del propósito que Dios tiene para la humanidad. Esto tiene que ocurrir porque es lo que Dios quiere para este mundo. En esto tienen que estar ocupados los creyentes porque esto es lo que Dios quiere. Es su propósito para toda la humanidad. Es necesario. El propósito de Dios. Ahora, la siguiente cuestión sería, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere, que se llama aquí es necesario? Bueno, pues seguimos leyendo el versículo y dice, es necesario que el evangelio sea predicado. No es hermoso, nos quedamos nada más que con esto, pero no es hermoso. El propósito de Dios, lo que Dios quiere, su voluntad, es que el evangelio sea predicado. La salvación por medio de la fe en Jesucristo tiene que ser predicada, tiene que ser anunciada. Y esa es nuestra tarea, hermano. La predicación del evangelio. Este evangelio habla acerca del perdón de los pecados por la sangre de Cristo. Este evangelio habla de la adopción en la familia de Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo. Este evangelio habla de la vida eterna como don de Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo. Este evangelio habla de la herencia eterna de los santificados, de aquellos que han creído mediante la obra del Señor Jesucristo. Este es el evangelio que Dios quiere que se predique en este mundo. Ahora, hay un inciso interesante que está en Mateo capítulo 24 y versículo 14. Porque cuando Mateo expresa el mismo deseo o las mismas palabras del Señor Jesucristo, añade algo y dice, y será predicado este evangelio del reino. La diferencia entre Marcos y Mateo, que Marcos dice predicar el evangelio y Mateo dice el evangelio del reino. Y esto es interesante. Por eso decimos que solamente este versículo daría para mucho y a mí se me escapa. Pero por un lado, el evangelio del reino, ¿qué significa esto? Bueno, pues por un lado podríamos pensar en una realidad que a veces pasamos por alto. Y es que cuando nosotros nos convertimos, de una manera real, de una manera verdadera, pasamos de estar bajo la potestad de las tinieblas a estar bajo el reino de su amado Hijo. Por lo tanto, hemos cambiado de ámbito, de influencia, hemos cambiado de lugar, ya no estamos bajo las tinieblas, sino que ahora estamos en una nueva dimensión, bajo el reino de Dios, bajo el reino de su amado Hijo.
Cuando nosotros nos convertimos, Dios viene a nuestros corazones, Jesús viene a nuestros corazones. La semilla, vamos a decirlo así, del reino está sembrada en nuestros corazones. ¿Qué se espera de nosotros? Se espera de nosotros obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Dios, obediencia a sus mandatos. ¿Qué se espera de nosotros? Pues que vivamos conforme a las normas del reino, como hombres y mujeres diferentes en este mundo, que no viven haciendo lo que los otros hacen, sino que viven agradando a Dios, intentando hacer realidad en sus vidas lo que Dios enseña en su palabra. ¿Cuándo? Cuando las cosas me van bien. No, también cuando las cosas me van mal. Porque ahora soy ciudadano del cielo. Entonces, sea cual sea el conflicto por el que esté atravesando, yo sé que tengo que responder como respondería un hijo o una hija, o una hija de Dios. Así que el evangelio que predicamos es un evangelio que nos coloca debajo de Cristo, debajo de Dios, y que nos condiciona en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo como nos da la gana, no podemos seguir viviendo como antes de conocer al Señor. Pero esta expresión, el evangelio del reino, también está apuntando precisamente hacia el final de los tiempos. Cuando ya se haga evidente que el Señor Jesucristo viene para juzgar y viene para gobernar y viene para establecer el reino en medio de este mundo. La iglesia ya no estará, pero habrán personas nuevas que por la misericordia de Dios se habrán convertido y estarán en este mundo y estarán predicando el evangelio. Pero, ¿qué evangelio? ¿O cuál es el contenido? El mismo. El mismo, porque solamente hay un evangelio. Salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No hay más. Pero a esos judíos que estén vivos en esos momentos, el mensaje será, ustedes quieren entrar en el reino que ya viene, tienen que creer en el único evangelio, en el Señor Jesucristo, como el Salvador, el que perdona vuestros pecados, el que os hace nacer de nuevo. Y entonces podréis entrar en este reino que está aquí ya, es que no estáis viendo lo que está pasando. A las personas de este mundo. El mundo se acaba, el mundo va a ser juzgado por Dios. Mira lo que está pasando. Esto estaba profetizado. No sé cómo predicarán el evangelio en ese momento. Pero la predicación es, te puedes salvar. Hay un reino que se va a establecer y que es de Dios y tú puedes entrar. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que creer en el Mesías. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cualquiera que sean las circunstancias que se estén viviendo en este mundo a lo largo de la historia, el evangelio siempre es el mismo. Salvación por gracia, salvación por la fe, salvación por medio del Señor Jesucristo y por la obra del Señor Jesucristo. No hay otro evangelio, solamente este. Es necesario que el evangelio sea predicado. Pero ¿a quiénes tiene que ser predicado el evangelio? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pero es que el texto también lo dice y de manera enfática, bastante clarita. Es necesario que sea predicado a todas las naciones. ¿Se dan cuenta? El propósito de Dios es que el evangelio sea anunciado en todas las naciones. Él quiere que el evangelio de Cristo, salvación por medio de Cristo, cualquiera que sea tu circunstancia, se escuche, resuene por todo el mundo. Todos tienen que saber que hay salvación en Cristo, en el Señor Jesucristo. Mateo, cuando habla de la necesidad de que el evangelio sea predicado a todas las naciones, dice en todo el mundo habitado. Que el evangelio sea predicado en todo el mundo habitado, para testimonio a todas las naciones. En todo el mundo, no dice habitado, pero la palabra griega para mundo significa eso, mundo habitado. Donde haya una persona, donde haya un grupo, allí tiene que ser predicado el evangelio. Pero todavía en este versículo hay un énfasis que no hemos hecho notar. No sé si ustedes se han dado cuenta. ¿Alguno lo ha visto? El versículo no dice, y leo,
y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. No dice así, ¿verdad? Hay un énfasis que todavía no hemos tocado. Es antes. Que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O que primero sea predicado el Evangelio a todas las naciones. Entonces, la pregunta que surge ahora es, ¿antes de qué? ¿Antes de qué? Bueno, el contexto nos lo está indicando. Yo creo que lo tenemos en mente la respuesta. Pero, por ejemplo, si vamos a Mateo, Mateo capítulo 24 y el versículo 14, allí leemos las siguientes palabras. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 14, perdón, capítulo 24 y versículo 14. No sé si lo dije mal. Capítulo 24 y versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y aquí la palabra literal es mundo habitado, para testimonio a todas las naciones. ¿Y ahora qué dice? Y entonces vendrá el fin, efectivamente. Y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Pues que antes de que llegue el momento en la historia en el cual Dios va a poner fin a este mundo tal como lo conocemos, el propósito de Dios es que todos lleguen a escuchar del Evangelio. ¿Qué es lo que se nos está enseñando aquí? Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte o la desaparición de esta humanidad. Dios ama a los pecadores. Y Dios desea, Dios quiere que antes que llegue este momento, todos escuchen del Evangelio. Y de una o de otra manera este mundo o estas personas tengan la oportunidad de decirle que sí al Evangelio, al Señor Jesucristo. Y bien sea ahora y que nos llegue el fin, porque cada uno de nosotros tendremos que morir, pues podamos pasar a la eternidad con Jesús. O si alguno llegara a ese momento, pues pudiese tener oportunidad de escapar de esa destrucción y entrar en el reino del Señor Jesucristo. Así que la conclusión es esta, hermanos, lo que nos enseña este versículo. Dios no quiere la condenación de los hombres. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere tu condenación. Dios no quiere tu destrucción. Dios busca tu salvación. Y por eso el Evangelio es predicado en todo el mundo, buscando hombres y mujeres que quieran rendir sus vidas al Señor, reconociendo su condición de pecadores, ¿verdad? Y viniendo a los pies de Cristo. La lectura es hermosa. Segunda de Pedro, capítulo 3. Verso del 3 al 9. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. La venida del Señor que pondrá fin a este tiempo tal como lo conocemos. El Señor no es que lo esté retrasando, o no es que se haya olvidado, o es que eso no vaya a suceder. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Y ahora escucha, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Un Dios que va a poner fin al pecado sobre este mundo. Un Dios que va a pedir cuentas a los hombres por lo que han hecho con la creación, porque la creación le pertenece. Nosotros somos, como alguien decía, no inquilinos en este mundo, sino ocupas en este mundo, haciendo lo que nos da la gana. Y un día Dios va a poner fin a todas estas cosas y a esta actitud del hombre y va a juzgar el pecado. Y por fin va a traer un momento en la historia donde los hombres van a conocer verdaderamente la paz, van a conocer verdaderamente la justicia, van a conocer verdaderamente la prosperidad, van a conocer verdaderamente la felicidad. Pero Dios tiene que poner fin a estas cosas. Y Dios quiere que tú participes de ese futuro hermoso que Él tiene para todos los que han creído en Él. Y nosotros que hemos creído en Él, que tenemos a Cristo en nuestros corazones, estamos ahora reunidos en esta mañana. ¿Para qué? Para recordar la obra de la cruz de la cual hemos hablado varias veces en esta mañana, la que nos da salvación, la que nos ha dado el perdón, la que nos ha dado vida eterna, la que nos ha hecho herederos por medio de la obra de Cristo de todas estas grandes promesas. Así que, si no eres creyente, rinde tu corazón al Señor. Y si puedes hacerlo hoy, y puedes hacerlo ahora, mejor, porque nunca sabemos lo que va a suceder con nosotros el día de mañana o en el siguiente minuto de nuestra vida. Y si eres creyente, vamos a alabar a Dios, vamos a cantar con gozo en nuestros corazones, proclamando ese amor, el amor de Dios que nos ha buscado y que ha dado a su Hijo para nuestra salvación. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.